Bienvenidos al curso de cálculo vectorial y en esta oportunidad vamos a hablar un poco de lo que es la definición de recta normal y de derivada direccional. No obstante, me gustaría retomar las definiciones de plano tangente y de gradiente que vimos en la clase anterior, en el video anterior. Entonces, fíjense, habíamos dicho que nosotros estamos trabajando en n igual 2, tenemos una función f definida en un subconjunto A contenido de R2 en R, pongámosle. Consideramos entonces S la superficie generada por la gráfica de la función como subconjunto de R3. Vamos a pedir entre paréntesis, en principio, que f sea una función acotada y continua. En principio, ya vamos a precisar esto en próximos videos para que todo esto tenga un sentido más propio, más preciso. Y entonces habíamos visto la ecuación del plano tangente, que descansa en la definición del gradiente de la función. Acuérdense que en este caso el gradiente de la función va a venir dado por la derivada de x con respecto, la derivada de f, perdón, con respecto a x, la derivada de y con respecto a f. Pero nosotros, en el video anterior, de esta identificación z igual a f de x, y podíamos entonces introducir una función h que ahora va a depender de tres variables y que no iba a ser otra cosa que ya sea así, ¿no? F de x y menos z, ¿ok? Entonces consideramos el gradiente de esta función, que no iba a ser otra cosa que la derivada parcial de f con respecto a x por esta identidad, derivada parcial con respecto a y acá menos 1. Y habíamos definido entonces el plano tangente a la superficie generada por f, que también va a ser equivalente a estudiar el plano tangente a la superficie generada por h, como aquellos puntos en R3 tales que h, en este caso necesitamos evaluar en un punto, acá fijamos coordenadas x0, yz, z0, entonces h, el gradiente de h evaluado por el punto, esto es producto interior. En algunos textos el producto interior se escribe así, por p menos p sub 0, el plano tangente a la superficie de S generada por f pequeña van a ser el conjunto, va a venir dado por todos los puntos tales que p menos p sub 0 es igual a 0. O sea, el producto de esto, donde, repito, p sub 0 tiene estas coordenadas y acá, apretadito, perdonen el desorden, p va a tener coordenadas x y z, que son las variables. ¿Ok? Entonces, en algunos textos, de una vez, en lugar de hablarles de esta h y tal y qué sé yo, porque aquí lo que tenemos es un despeje, de una vez trabajan con su función, vamos a llamarla grande, f grande, de x, y, z, ¿ok? De x, y, z, de tal que aquí la condición es que f de x, y, z sea igual a 0, ¿ok? Considerando esto así, entonces el plano tangente a la superficie S, pero ahora de la función f grande, va a venir dado por aquellos puntos tales que el gradiente de la función evaluada en esto por p menos p sub 0, todo esto sea igual a 0. Y entonces, sustituyendo, aquí sería derivada parcial de f con respecto a x en el punto x0, y0, z0, derivada parcial con respecto a y en el punto x0, y0, z0, acá derivada parcial con respecto a z en el punto x0, y0, z0, y que todo esto multiplicado por el vector de coordenadas x menos x0, y menos y0, z menos z0, todo esto tiene que ser igual a 0. Desarrollando este producto interior, el producto de esto por esto,
multiplicando coordenada a coordenada y sumándolas, esto me va a generar la ecuación general de plano tangente para una expresión, para una fórmula de este tipo, f de x, y, z igual a 0. Para esta función, entonces nosotros vamos a obtener lo siguiente, que la ecuación va a ser de f de x en el punto x0, y0, z0 por x menos x0 más, aquí lo escribo aquí abajo porque si no, no voy a tener espacio, derivada parcial de y multiplicada por esto, por y menos y sub 0, ¿ok? Más derivada parcial de z en el punto x0, y0, z0 por z menos z0 y esto tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Y esto que está aquí es la ecuación del plano tangente a S, a la superficie S generada por la función f mayúscula en el punto P sub 0. ¿Ok? La aplicación de esta fórmula es muy sencilla, o sea, una vez que uno conoce el punto, tiene el punto P sub 0 y tiene la función f, el cálculo del plano tangente es muy sencillo. Por ejemplo, entonces vamos a considerar la siguiente situación. Vamos a tomar un ejemplo del cálculo del plano tangente. Si tenemos la función o tenemos esta relación 4x cuadrado más y cuadrado menos 16z igual a 0, hallar el plano tangente. En realidad sería ya la ecuación del plano tangente en el punto de coordenadas P sub 0 igual a 2, 4, 2. Entonces, fíjense, aquí simplemente basta considerar h de x, y, z, h o f, como prefieren llamarla, igual a 4x cuadrado más y cuadrado menos 16z, porque ya de una vez aquí tenemos la ecuación expresada de forma implícita en términos de x, y, z, y por lo tanto está igualada a 0, ¿ok? Entonces podemos tomar h de esta manera. Entonces el gradiente de h va a ser la función que para cada valor de x y z va a valer en primera coordenada la derivada sería 8x, en la segunda coordenada sería 2y y en la tercera coordenada sería menos 16. ¿Ok? Cuando consideremos h, cuando consideremos el gradiente de h evaluada en el punto de coordenadas 2, 4, 2, lo que vamos a obtener al sustituir, aquí quedaría 2 por 8, 16, 4 por 2, 8 y menos 16, porque aquí con respecto a la última variable tenemos una constante. Entonces, ¿cuál va a ser la ecuación de plano tangente? Bueno, la ecuación de plano tangente, permítanme ver si la puedo escribir acá apretadito, va a ser aquellos puntos tales que h de 2, 4, 2 por el vector, vamos a escribirlo así, x menos 2, x sub 0 vale 2, y sub 0 vale 2, z sub 0 vale 2, x menos 2, y menos 4, z menos 2 va a ser igual a 0. Y desarrollando estos, porque ya tenemos el cálculo aquí arriba, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener lo siguiente. Permítanme escribirlo por aquí arriba. Vamos a concluir entonces lo siguiente, que multiplicando nos obtendríamos 16 que multiplica a x menos 2 más 8 que multiplica y menos 4 menos 16 que multiplica a z menos 2, todo eso tiene que ser igual a 0. Si dividimos entre 8, ¿ok? Vamos a ver, déjenme rectificar, 16, 8, 16, perfecto. Si dividimos todo entre 8, quedaría entonces 2 por x menos 2 más y menos 4 menos 2 por z menos 2 igual a 0, ¿ok?
porque estamos dividiendo, repito, entre 8 para que podamos simplificar. Y ahora desarrollando 2x menos 4 más y menos 4 menos 2z menos 4 igual a 0, vamos a obtener entonces, en este caso, la ecuación del plano. La ecuación del plano aquí sería entonces 2x más y menos 2z. Aquí tendríamos 4 y 4 son 8 y 4 son 16, nos da negativo, casualmente nos da negativo, o sea que eso sería igual a 16. Y esto que está aquí sería la ecuación del plano tangente. Ecuación del plano tangente a la superficie S. A S en el punto de coordenadas, repito, 2, 4, 2. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es realizar la gráfica de esta superficie y vamos a darle una interpretación del problema que tenemos, que f de x, y, z. Fíjense que aquí estamos pensando en una función en 3 variables, sería 4x cuadrado más y cuadrado menos 16z igual a 0. Tenemos eso, ¿no? Ese fue el planteamiento de nuestro ejercicio. Tenemos f así, pero estamos partiendo de la hipótesis de que esto es igual a 0. ¿Por qué? Para poder graficar, porque cuando ustedes entonces tienen esta identidad, eso significa que 4x cuadrado más y cuadrado menos 16z vale 0, es decir que 4x cuadrado más y cuadrado es igual a 16z, y si dividimos todo, aquí tendríamos z igual a ¿qué cosa? Bueno, 16, sería x cuadrado entre 4, ¿cierto? Porque dividimos todo entre 16, más 16 y al cuadrado entre 16 igual a z. Entonces esta que está aquí va a ser lo que llamamos anteriormente mi función f de i minúscula, f minúscula, donde f va a estar definida de R2, va a ser una función a valores escalares de R2, y en este caso, como aquí tenemos factores cuadráticos, la imagen va a ser el eje positivo de R2 en 0 más, ¿ok? Entonces, por un momento, ¿qué se está haciendo? Bueno, miren, brevemente, lo que estamos es mirando esta función, por decir algo, tenemos, si queremos ver la superficie, eje de las X, eje de las Y, consideremos por acá eje de la Z. Por un momento, entonces fíjense, por ejemplo, si X vale 0, tendríamos la ecuación Z igual a y cuadrado entre 16. Esto es una parábola. Si ahora pensamos por aquí y igual a 0, sustituimos acá y nos quedaría z igual a x cuadrado entre 4. Esto es otra parábola. Por supuesto, uno con calma hace sus ejes bien, establece bien, con cuidado, establece la escala en la cual está trabajando. Yo voy a hacer un dibujo muy, como quien dice, muy poco preciso. Voy a darles una idea, un bosquejo de la idea, pero esto en un papel cuadriculado uno lo hace con detalle. Y por supuesto, ahora piensen un momentico, esto acá, perdón, estos son positivos, x cuadrado más y cuadrado, estos son factores positivos, o sea que todo esto es positivo. Entonces, esta identidad solamente va a tener sentido cuando z es mayor que 0. Si z es igual a 0, ustedes tendrían x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 16 igual a 0. Esto les generaría el punto 0, 0. Pero si ahora hacen z igual a c, una constante con c mayor que 0, aquí van a tener que esto va a ser x cuadrado entre 4, y cuadrado entre 16 igual a c. Por ejemplo, si c vale 1, aquí ¿qué van a obtener? Van a obtener una elipse. Si c es mayor que 1 o menor que 1, es decir, si c es diferente de 1, ustedes pueden perfectamente agarrar, despejar, y aquí les quedaría elipses de la forma
perdón, 4c, permítanme escribirlo completo, x cuadrado sobre 4c más y cuadrado sobre c por 16 igual 1. Estas son elipses. Entonces, claro, por un lado van a tener la figura que se va a generar cuando ustedes intersecten todo esto. Pongámosle que tienen una parábola por aquí así, pongámosle que la otra viene por acá así, y acá van a tener las elipses que van a ir subiendo en la medida que uno va abriendo el cono. Entonces va a ser como una especie de copa elíptica. Ustedes se están parando en un punto P sub 0. En nuestro ejemplo específico, si mal no recuerdo, el punto P sub 0 tenía coordenadas 2, 4, 2, ¿ok? Pongámosle, o sea, 2, pongámosle que aquí esté 2, pongámosle que por aquí esté 4 y por aquí esté 2. Supónganse que sea aquí. Imagínense que lo estoy haciendo con escala. Estoy colocándome en este punto P sub 0 y estoy construyendo la ecuación del plano tangente. Este plano tangente viene dado por un vector normal, un vector un vector director. Se denota n porque es normal. ¿Qué significa que sea normal? Que este vector es ortogonal al plano, ¿ok? Siempre el vector que nos permite definir la ecuación del plano, él se sale, él es ortogonal. Bueno, entonces tenemos el vector normal, pero a partir de allí, considerando este mismo vector, podemos construir una recta. Esta recta, cuyo vector director es el vector normal al plano tangente, es lo que se conoce como recta normal, ¿ok? De nuestros cursos de cálculo infinitesimal, de geometría analítica, sabemos que entonces la ecuación en general, la ecuación de la recta normal, si ustedes ya tienen el gradiente de la función y todo aquello, la ecuación de la recta normal en el punto P sub 0 a la superficie S viene dada entonces por estas ecuaciones, x menos x0 entre, aquí sería entonces en nuestro caso, por ejemplo, derivada parcial de f pequeña de x evaluada en x0 y0 igual a y menos y sub 0 sobre derivada parcial de y evaluada en el punto x0 y sub 0 y después z menos z sub 0 entre, en este caso vamos a colocar menos 1. Porque acuérdense que nosotros aquí estamos trabajando en el caso en que nosotros tengamos esta ecuación dada de forma, este despeje lo tenemos dado de forma explícita. Pero si eso no fuese así, pongámosle, si en vez de la f tuviéramos una función f grande, vamos de una vez en general, no la tuviésemos una ecuación implícita, o sea, no tuviéramos despejada ninguna de estas variables, sino tuviéramos una ecuación f de x y z tal que me satisface esta identidad que está acá, la ecuación del plano tangente vendría dada entonces, acá colocamos f de x evaluada en el punto x0, y0, z0, f de y evaluada en el punto x0, y, z, z0, donde aquí, perdonen el abuso de notación, pero aquí estamos considerando las derivadas parciales con respecto a x, con respecto a y, y finalmente aquí, caramba, acá vamos a colocar z menos z0 y obviamente acá va a ser la derivada parcial con respecto a z evaluada en el punto que ahora es x0, y0, z sub 0, ¿ok? Y esta sería la ecuación de mi recta normal a la superficie. Particularmente, si queremos entonces calcular la recta normal de la función f de x, y, z igual a 4x cuadrado más y cuadrado menos 16z, ya sabemos que el gradiente de esto, por el cálculo que hicimos previamente, es 8x 2y menos 16, ¿cierto?
teníamos que este es el gradiente y entonces en este contexto nosotros simplemente para calcular para hallar el vector director de la recta, evaluamos en el punto. En el punto 2, 4, 2, porque recuérdense, si P sub 0 es igual a 2, 4, 2 y tenemos la función, al evaluar en el punto tendríamos entonces 16, ¿ok? 2 por 4, 8, acá menos 16. Y la ecuación de la recta normal vendría dada entonces por x menos 2 entre 16 igual a y menos 4, estoy tomando las coordenadas del punto, sobre 8 igual a z menos 2, la coordenada acá de P sub 0, la tercera coordenada, entre menos 16. Y esta sería la ecuación de la recta normal. De la recta normal a la superficie generada por esta función en este punto. La definición de lo que es la derivada direccional. La derivada direccional, déjame escribirlo, derivada direccional, como su nombre direccional, tal como su nombre lo indica, va a depender de dos datos. Va a depender del punto donde nos coloquemos y va a depender de un vector, vamos a llamarlo B, que prefijemos, ¿ok? Esta definición va a ser una generalización de las derivadas parciales de su I de F para ir variando desde 1 hasta n, que ya definimos en videos anteriores. Importante acá, en principio, es que vamos a considerar una función f definida de un conjunto A contenido en Rn en R. Importante que este conjunto sea abierto. ¿Ok? Necesitamos que este conjunto sea para que tenga sentido lo que vamos a realizar a continuación. Inclusive si el conjunto es conexo, mucho mejor todavía, porque dentro del conjunto necesitamos colocarnos, tenemos por ejemplo el punto P sub 0 perteneciente a, nos vamos a parar dentro de este punto y vamos a construir una bola de centro P sub 0 y radio R, contenido ¿en dónde? Contenido en el abierto. ¿Ok? Y allí vamos a mirar entonces ciertas cantidades que van a venir dadas de la siguiente manera y de una vez entonces doy la definición. La derivada dada, digámoslo así, la derivada direccional, hay muchos símbolos para esto, ¿no? Hay mucha notación, pero nosotros lo vamos a denotar de U, vamos a decirlo así, dado el vector B y dado el punto P sub 0, ¿ok? La derivada direccional con respecto al vector B en el punto P sub 0 de la función f, ¿ok? Y mejor para que no se vea tan raro, vamos a ponerlo así, f evaluado en P sub 0 va a ser igual a ¿qué cosa? Al límite cuando h tiende a 0, h es un parámetro real, es un número, ¿de quién? De la función f evaluada en. Entonces fíjense, aquí tenemos el punto, colocamos P sub 0, acuérdense que esto es un vector en A, esto tiene n coordenadas, más h por b menos f de P sub 0 entre h. Cuando este límite existe, siempre que este límite exista, ese límite va a ser la derivada direccional de la función f con respecto a esta dirección en el punto P sub 0. Y entonces pongámosle en un caso particular, si estuviésemos trabajando en n igual 2 y estuviésemos mirando la superficie generada por la gráfica de nuestra función f, definida por ejemplo, por aquí está A en nuestro abierto, ¿verdad? A contenido de R2
en R, pónganle que aquí está mi punto P sub 0. Bueno, imagínense que yo fijo una dirección. Pongámosle que la dirección que yo quiero es este es mi vector B. Entonces la derivada direccional me va a venir dada, ¿verdad? La recta que yo puedo construir a través de ese vector va a ser tangente a la superficie en este punto, pero con esta dirección B. Particularmente, si ustedes consideran B como los elementos de la base canónica, su I para I variando desde 1 hasta n, en el caso que estemos trabajando en Rn en general, este límite de acá, o sea, considerando B, repito, de la forma E a la I y base canónica desde 1 hasta n, entonces vamos a obtener que cuando aquí sustituyan, en vez de B pongan E sub I, pues esto no es otra cosa que vamos a obtener que la derivada direccional no va a ser otra cosa que la derivada parcial con respecto a la iésima variable de la función f en el punto P sub 0. ¿Ok? Así que derivada direccional es una generalización de las derivadas parciales que ya hemos estudiado. Bueno, en un próximo video vamos a seguir tratando sobre esta definición.